Una brumosa niebla informativa ha ocultado los asaltos de un temible asesino en serie, a modo sangriento homenaje conmemorativo en el centenario de Jack el Destripador. Otro criminal emprendió una sangrienta actividad en la zona almeriense. También mataba a prostitutas siguiendo un patrón concreto. La única diferencia es que en la capital inglesa, tanto la policía como la prensa difundieron ampliamente lo que estaba ocurriendo para tratar de darle caza. Aquí, en cambio, se ha mantenido en secreto, pese a que este depredador ha liquidado al doble de mujeres que su colega de las Islas Británicas. Sus andanzas se iniciaron en 1988, a los 100 años justo de The Ripper. El Jack de tierras andaluzas estrangulaba y después despeñaba a sus víctimas. Los cadáveres fueron apareciendo uno tras otro, espaciados en el tiempo, así hasta 10 por lo menos. Un exterminador que continúa en libertad. Comienzan las muertes. Un chatarrero halló en una cuneta del término municipal de Purchena el cuerpo de una mujer con camiseta deportiva roja y zapato del mismo color, de unos 30 años de edad. Mostraba diversos golpes en la cabeza y cuello. Había sido trasladada del lugar tras el asalto. Sin identidad, no existía ninguna denuncia de desaparición y se pensó que trabajaría en algún puticlub. 10 meses más tarde, en otro arcén, en Vélez Rubio, un pastor encontró al alba, cuando iba a cruzar la carretera con su ganado, el cuerpo desnudo y sin vida de María del Carmen Heredia, de 24 años. La vieron por última vez a las 4 de la mañana en una avenida del Salpillo, barrio de la capital muy frecuentado por las trotonas de las noches. La versión oficial, facilitada a los medios de comunicación, era que había fallecido por sobredosis o por adulteración de narcóticos, pero la autopsia fue concluyente: estrangulada. También el fiambre había sido transportado después del crimen. A las 3 semanas, apareció asfixiada otra colega. Fue descubierta en los acantilados del Cañarete, en la carretera de Aguadulce. Era Carmen Dolores Sadmeyer, de similar edad, hija de alemán y española. Como era el crimen anterior, estaba tirada boca arriba, desnuda y con un fuerte hematoma en el cuello. Había sido arrojada desde la carretera. Ninguna huella o pista señalable por los alrededores ejercía en la zona del Salpillo. Lógicamente, se creó un clima de miedo entre las profesionales del sector. Algunas se retiraron temporalmente, otras se desplazaron a otras provincias para continuar trabajando sin miedo. A las que no les quedó de otro remedio que seguir haciendo la calle en Almera, adaptaron el máximo de medidas de seguridad. Las investigaciones policiales continuaban cerrándose en poco tiempo, e incluso, para quitarle el hierro al asunto, desde fuentes oficiales comentaban que podía tratarse de ajustes de cuenta por tráfico de drogas o trata de blancas. Nada más lejos de la realidad. Un asesino en serie había empezado a operar impunemente. Así, un par de meses más tarde, 2 agricultores toparon en la zona de Punta Etinas con una joven en avanzado estado de descomposición. Tan solo llevaba puesto un sujetador rojo. Su aspecto se ajustaba al prototipo de las otras fallecidas. La causa de la muerte, un tremendo golpe en la sien, de identidad desconocida, también ejercía el oficio más antiguo del mundo. La muerte de la prostituta no causó la suficiente presión social para que se acentuaran las investigaciones. Casi medio año más tarde, otro hallazgo nuevamente en Almeira. Los albañiles que estaban construyendo una urbanización descubrieron en un talud el cuerpo desnudo de una joven, María Jesús Muñoz, la Tamara, de 28 años, otra conocida profesional. La habían arrojado desde más de 40 metros de altura. La población empezó a denominarlo
el psicópata del Sapillo. A las autoridades no le quedó otro remedio que aceptar las posibilidades de que existiera un único criminal. Se puso en marcha la Operación Índalo. El nombre se escogió porque el primer cadáver apareció muy cerca del lugar donde fue hallada la pintura que hace referencia al patrón de la ciudad de Almeida. San Indalecio se creó el perfil físico y psicológico del serial killer, término acuñado por Robert Kepler, coronel del FBI, que ayudó a crear la unidad forense que destripa la psicopatía de este tipo de depredadores. Como tal se considera a quien mata 3 o más personas en un intervalo de tiempo de 1 o más meses entre cada crimen. Suelen dejar un periodo de enfriamiento. Los asaltos suelen seguir un patrón determinado y a menudo las víctimas comparten un perfil similar. La investigación de Almeida se centró en un tipo de sujeto, fuerte, blanco, de entre 30 y 45 años, casado, conocedor de las carreteras de la provincia y posiblemente conductor profesional. Antes de que se transcurriera un año, otro crimen en Aguadulce. Una turista germana tropezó en unos cañaverales próximo a la playa con una joven que yacía en el suelo, desnuda, estrangulada y con el cráneo roto. Una vez más, no se encontró vestimenta ni objeto alguno que portara a la difunta. El asaltante la arrastró hasta allí, con sumo cuidado para no dejar huellas. María Leal, de 22 años, estaba encinta y tenía una niña. Su zona de alterne, también el Sapillo. Una compañera la vio por última vez de madrugada cuando subía a un coche grande, de color azul oscuro y con un alerón trasero abollado. La policía vigiló a un sospechoso cuyo vehículo respondía al descrito, aunque finalmente no se le pudo detener por falta de pruebas sólidas que condujeran a su imputación. Medio año hasta que se produjo otro asalto. Un agricultor encontró junto a un camino de invernadero en el ejido un cuerpo semienterrado. Se trataba de la marroquí Khadija Monsar Lacati, de 25 años. Tan solo llevaba puesto el sujetador de color rojo. Muerta por estrangulamiento. Fue vista por última vez a las 4 de la mañana en compañía de un individuo que había contratado sus servicios. Transcurrido un año hasta que apareció en la capital otra mujer sin vida, Nadia H. Amar, de 22 años, nacida en Melilla, fue descubierta desnuda y estrangulada junto al campo de fútbol de la barriada de Los Ángeles. Sus ropas estaban dispersas a 20 metros. No había ni una gota de sangre, por lo que había sido trasladada de sitio tras el óbito. Se movía en los ambientes de prostitución callejera, especialmente en el Sapillo. Hubo varios detenidos, pero no se consiguió aclarar nada. 20 meses después, unos pescadores hallaron a una mujer estrangulada en una cima, entre Aguadulce y la capital. Fue identificada como Aurora Amador, de 24 años. Conocida ramera, estaba desnuda, con un fuerte golpe en la cabeza y el cuello partido. En esta ocasión funcionó en parte el protocolo de seguridad que siguen los que hacen en la calle. Consiste en que cuando alguna marcha con un desconocido, apuntan el máximo de detalles posible: matrícula, modelo y color de vehículo, apariencia física del cliente, posible destino para la conyugada. 2 compañeras la vieron en el parque Nicolás Salmerón cuando montaba en un Opel Corsa gris metalizado de 3 puertas. El número y letras finales de la matrícula eran 5 y AB. «Ya lo tenemos, es nuestro», exclamaron eufóricos los investigadores. De inmediato se localizó a su propietario, funcionario de prisiones. Estaba destinado a Granada. Anteriormente había sido denunciado por agresión sexual, pero no llegó a ser juzgado. Fue interrogado por la Guardia Civil, bajo la acusación de ser el autor de 5 muertes. Aunque reconoció haber estado esa noche en Almeida con motivo de la Semana Santa, negó que hubiera contratado a ninguna meretriz. El juez
no consideró que existieran suficientes pruebas que lo inculparan, ni siquiera para intervenir el teléfono. Además, desde Madrid llegaron órdenes para que se dedicaran a trabajar en otro caso. Dicho expediente pasó a empolvarse en los archivos. Hubo más muertes. Mónica García, una cuarentona barcelonesa que ejercía en las calles almerienses, fue encontrada sin vida en un descampado, muy próximo a donde se halló asesinada a Nadia Oach. Le habían destrozado el rostro y el cráneo con una piedra. Al fin, la policía tuvo que desplazar desde Madrid expertos investigadores para intentar poner fin a las correiras sangrientas de tan enigmático asesino. Uno de ellos recordaba, tiempo después, que eran ya demasiadas muertes. Cuando analizamos los casos, vimos que 2 de las difuntas no respondían al patrón de un asesino único y en serie, pero las otras 5 tenían demasiadas similitudes. Parecía haber un perfil común. Se iniciaba la caza. Bautizaron el objetivo como el asesino de los barrancos, por los lugares donde arrojaban los occisos. El miedo seguía latente entre las mujeres de la calle. El peligro acechaba tras cada esquina, dentro de cada automóvil que rondaba determinadas zonas. Hubo más crímenes, aunque no todas parecían llevar su sello. La prensa local seguía con su acostumbrado mutismo al respecto. Tan solo el caso insistía en ello, titulando a toda página: "Un psicópata siembra el pánico entre las prostitutas". Los profesionales de la noche expresaban su temor. Estamos viviendo una de las peores pesadillas de nuestra vida, ya que hemos visto cómo nuestras compañeras han sido brutalmente estranguladas y no sabemos si nos puede tocar alguna más. Vemos asesinos por todas partes. Los investigadores descalificaban, como tantas veces, las informaciones de este semanario, denominándolo despectivamente el periódico de las porteras. Por cierto, a los 2 meses de que publicara dicha información, el director Joaquín Abad era tiroteado en plena calle por 2 sicarios, a los que se impuso una fuerte condena de prisión. Detrás se encontraba el famoso capo de la narcoprostitución almeriense, Juan Asensio, asesinado posteriormente cuando se encontraba en libertad condicional. Hacia 1996, el misterioso criminal dejó de actuar. La sangre había regado demasiadas veces esta tierra andaluza, sin que sembrara pistas alguna que condujera a su captura. El común denominador de todas las víctimas era un conjunto de peculiaridades físicas muy concretas: perfil, delgadas, morenas, pelo rizado, de unos 25 años, con una altura alrededor de unos 50, dado que le gustaba de tez oscura. Ponían sus ojos sobre todo en moras gitanas y otras de piel atezada, procedentes de familias desestructuradas y ambientes marginal. Ejercían en la calle y casi todas eran toxicómanas. Eran contratadas en puntos solitarios y tras mantener relaciones sexuales morían por asfixia o golpe en la cabeza, y en algún caso por ambas causas. Aparecieron mayormente en el fondo de quebradas y precipicios. Lo que estaban desnudas mantenían parte de la lencería y zapatos de color rojo o negro. Cogía a las chicas de noche, preferentemente en sábado o domingo. Luego, una vez violadas y asesinadas, las tiraba a barrancos cercanos en las carreteras. Recuerda uno de los inspectores del grupo de homicidios de la Policía Judicial. Mujeres vulnerables, sin arraigo familiar, estigmatizadas por la sociedad y refugiadas en el marco de las drogas, cuya muerte no causó la suficiente presión social para que se acentuaran las investigaciones. La queja de las profesionales era que todo hubiera sido muy diferente si las damnificadas pertenecieran a la clase social elevada, lo que hubiera causado fuerza mediática y mayor dedicación policial. No les faltaba razón a la vista de los resultados. De todos modos, hay que reconocer la escasa colaboración
colaboración que las meretrices prestaban habitualmente a la policía aquí y en todas partes del mundo. 10 años después de que cesaran los crímenes, fue detenido el camionero Volker Ecker, habida cuenta de que en alguna ocasión había llevado frutas y hortalizas almerienses hacia Holanda o Alemania. Se pretendió cargarle la autoría, solución fácil, pero quedaba descartada porque varias de las víctimas fueron vistas por última vez cuando montaban en coches particulares, no en vehículos de transporte. El depredador alemán las contrataba en carreteras, nunca en núcleos urbanos, y además las fechas de los asaltos no coinciden con la de sus trayectos por el sudeste peninsular. Todo un enigma, nada se desvanece sin dejar rastro. ¿Hasta cuándo? Habría que aplicar el principio de Lockhart. Cuando alguien entra en contacto con otra persona o lugar, algo de esa persona queda detrás y algo se lleva con ella. Aunque en este caso no se ha encontrado ningún rastro que conduzca a su detención, quizás porque no se ha buscado debidamente. Demasiadas muertes violentas y demasiados casos irresueltos. De ahí tanto mutismo oficial interesado. Hasta se piensa en aviesos motivos ocultos porque el caso pudiera salpicar a alguna personalidad, agente importante. Impera el secretismo. Quizá fuera por ahí los tiros. En Almeida estaban acostumbrados a no investigar determinados temas, como sucedió con el mafioso Juan Asensio,